Está haciendo lo que tiene que hacer. Sí. Hola, buenos días a todos, a todas, a los que tenemos aquí de manera presencial y también a los que estáis al otro lado. Soy Natalia Soler, técnico en la oficina Celera Pyme, y que es en el marco en el que se engloba esta actuación nueva que vamos a llevar a cabo hoy sobre automatización con IA y análisis de datos. Muchos y muchas de los que estáis conectados ya conocéis lo que es la oficina Celera Pyme, no obstante, pues bueno, simplemente apuntaros que somos un servicio gratuito financiado por el Ministerio de Transformación Digital para ayudar a las pymes, autónomos en sus procesos de transformación digital de manera gratuita. Prestamos un asesoramiento individualizado, programamos esta serie de eventos un poco para estimular y que sirvan de, pues bueno, para que convencimiento, pedagogía de la importancia de esa transformación digital y os ayudamos en ese proceso, como digo, si es necesario. La jornada que vamos a abordar hoy es en formato híbrido, entonces tenemos unas cuantas personas presencialmente y los que estáis al otro lado, por supuesto, participar de la misma manera que si estuvieseis aquí. Yo voy a estar al tanto del chat, cualquier intervención que queréis hacer, con toda confianza, escribirme y yo le interrumpiré a Juan. Iré dando paso a vuestras sugerencias, aportaciones, cualquier cosa que se os ocurra. La idea es que pueda ser como si estuvierais aquí también presentes, ¿vale? Bueno, el tema o los temas que vamos a abordar hoy, pues bueno, son dos cruciales para cualquier pyme. Sí que queremos un poco resaltar o enfocarlo pues más hacia esa pequeña dentro de la pyme empresa, a ese autónomo, que cualquiera vea que puede aprovecharse de esa automatización y sobre todo aprovecharse también del análisis de datos. Cualquier empresa quiere ahorrar costes, ¿verdad? Y tomar buenas decisiones. Pues bueno, de esto va esto, ¿no? La automatización, todo unido con la IA, ¿no? Que es la herramienta que nos va a ayudar a llevar a cabo, pues el poder, mediante automatización de procesos, conseguir reducir tiempos y, por lo tanto, reducir costes y también hacer una buena analítica de los datos que manejamos. Todos en cualquier pyme, seamos autónomos, se manejan, nos lo contará Juan, muchos datos y, sobre todo, que sepamos usarlos para tomar esas buenas decisiones que al final es de lo que se trata. Pues bueno, para ello, pues contamos con Juan Martínez Fraile, es consultor en Data Optimizer, es una empresa especializada en todos estos temas, lleva mucho tiempo asesorando a empresas en procesos de automatización y demás. Y bueno, nos va a hablar de esto de una manera muy global. Esto daría para muchísimas horas y, sobre todo, lo importante, y que yo creo que es lo que va un poco a marcar la diferencia de este evento, es que nos lo va a aterrizar con casos concretos, reales, para que veamos esa aplicabilidad, ¿vale? No pretendemos que de aquí salgamos todos expertos, pero sí que tener esas pinceladas y, si es preciso, pues ya programaremos alguna otra sesión para ahondar un poco más en el tema. Y bueno, pues yo me callo, que tengo poco que aportar. Como digo, a los que estáis al otro lado, pues sentidos libres de ir participando todo lo que queráis. Os digo, la presentación y la grabación de este evento os llegará al correo electrónico que nos hayáis facilitado en la inscripción, así como cualquier material que pueda nombrar Juan y que añadiremos a ese correo electrónico para que tengáis toda la información. Pues bueno, bienvenidos, gracias y os dejo con Juan. Bueno, pues en principio dar las gracias a CEPIME, a COE, de la oportunidad de darme la oportunidad de dar esta charla, ¿no? Que yo creo que es muy importante para el tema, para las pymes, en general, para las pymes y autónomos, ¿vale? Y luego, bueno, daros las gracias a vosotros, a los que estáis aquí presencialmente y a los que estáis de manera virtual, ¿vale? Bueno, ya me ha presentado un poco Natalia, pero yo me presento, ¿vale? Soy Juan Martínez, ¿vale? Aparte de Data Optimizer, pues yo tengo una agencia de marketing online que se llama Wheel of SEO, que seguramente es por lo que más me haya conocido la gente, ¿no? Y este proyecto de Data Optimizer, os voy a ser completamente sincero, es un proyecto que nació en mi cabeza hace ya 2 o 3 años, ¿vale? Que lo estamos poniendo, que lo estamos desarrollando poco a poco. Inicialmente era solamente para análisis de datos, pero ahora mismo, con todas las oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial, estamos aplicando también la automatización al proceso de negocio, ¿vale? Como veis, pues esta es la marca, Data Optimizer, automatización, análisis y aplicado con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta charla, ¿vale? Básicamente, pues esto es bastante básico, no nos vamos a detener mucho en esto, simplemente que veáis, aunque veáis que hay un nexo de unión que es la inteligencia artificial para tanto la automatización como el análisis de datos, quiero que veáis que también se pueden hacer cosas sin inteligencia artificial. Y esto lo quería resaltar
porque somos una empresa bastante continuista con la tecnología que aportan, que tienen las empresas implantadas o que tienen las pymes y los autónomos implantadas, ¿vale? Entonces, quiero que veáis los dos ejemplos. Habrá un ejemplo sin inteligencia artificial y habrá otro ejemplo con inteligencia artificial, ¿vale? Ejemplos reales, insisto, habrá casos de éxito, pero ejemplos reales de lo que se puede llegar a hacer, ¿vale? Entonces, empezamos con la charla en sí, ¿vale? Y empezamos por la parte de automatización. Esto es simplemente una definición de lo que es la automatización, que es el uso de tecnología para ejecutar tareas y procesos de forma automática, reduciendo la intervención manual y aumentando la eficiencia operativa. Bueno, y que se puede implementar en muchísimos flujos de trabajo, ¿vale? Esto lo veremos un poquito más adelante, tampoco me quiero detener en esto. ¿Y por qué se realiza? Básicamente se realiza porque creo que a día de hoy las empresas, las pymes, los autónomos tienen que tener una optimización del tiempo y de los recursos, una disminución de los errores en tareas repetitivas y un incremento de la productividad y la eficiencia, que es lo que es en lo que deriva la automatización básicamente. Porque básicamente nos estamos encontrando modelos de tareas administrativas, sobre todo, que son muy repetitivas, que nos estamos encontrando que consumen una cantidad ingente de horas a las empresas y a los autónomos y se están olvidando de trabajar al final. Entonces, lo que tiene que hacer una empresa y un autónomo es trabajar, no invertir el tiempo en tareas completamente repetitivas, ¿no? Que les están quitando muchísimo tiempo. Luego lo veremos y lo vamos a aterrizar en ejemplos, ¿vale? Vale, pero esto sí, esto es algo que también quiero dejar muy, muy claro, que el objetivo de automatizar procesos no es la destrucción de empleo. El objetivo de la automatización es que los empleados, los autónomos, la gente que conforme una empresa, de la dimensión que sea, desarrolle las tareas que reporten básicamente un beneficio a la empresa. Es decir, estar invirtiendo horas y horas y horas en tareas repetitivas, lo único que consideramos que es una inversión de tiempo tirada a la basura, que no estamos haciendo para trabajar, insisto, que es el mensaje un poco que queremos lanzar con el tema de las automatizaciones, ¿vale? Entonces, esto queremos que quede muy claro porque cuando hablamos con una empresa, siempre nos viene con lo mismo. Entonces, ¿qué habéis venido? ¿A quitar puestos de trabajo? No, no. Y además, insisto, aquí podemos ver empresas que tienen más de un empleado, 2 empleados, 10 empleados, los empleados que sean. Pero poneros en el ejemplo de un autónomo, que también son microempresas, son empresas que tienen que, un autónomo se tiene que dedicar a trabajar. Si tiene que hacer tareas administrativas, gestión de facturas, gestión documental, una serie de tareas administrativas, eso le hace perder una cantidad de tiempo descomunal, ¿vale? Y entonces perdemos tiempo en lo que realmente nos interesa, que es trabajar, ¿vale? Entonces, quiero que quede claro, y lo dejo bien claro, bien grande, bien rojo, ¿vale? Para que veáis cuál no es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, os presento un poquito las áreas a automatizar. He puesto 6. Podría haber puesto 16 o 26 o 1000. Es que hay muchísimas áreas a automatizar, ¿no? Pero pongo ejemplos muy específicos, ¿vale? Y en departamentos que pueden ser muy interesantes automatizar, ¿no? Luego vemos algún ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, ventas y marketing, ¿vale? Automatización de correos, gestión de leads, seguimiento de clientes, yo que sé, atención al cliente, pues chatbots, ticketing automático, encuestas de satisfacción o recursos humanos, el onboarding, el control de asistencia, la evaluación de perfiles, etc., etc., etc. O sea, pues, finanzas y contabilidad, operaciones y logística, IT, seguridad, es que hay muchísimos. Por ejemplo, nos detenemos en uno que además el otro día me llamó mucho la atención, es un ejemplo práctico que puede ser muy interesante para las pymes, que es el de los chatbots. ¿Vale? Los chatbots implementados en página web, por ejemplo, en una página web, puede ser interesante porque antes, vamos a ver, había habido como 3 fases en los chatbots. Una, cuando se implementaban los chatbots y tenía que haber una persona respondiendo al chatbot, o sea que sería un 24/7 y eso es imposible, o sea, no podía haber personas 24/7 atendiendo un chatbot. Segunda fase fueron los del árbol de decisión. Decimos, los árboles de decisión es en base a las respuestas que nos iba dando un cliente, se hacían programaciones y se iba a una parte del árbol o se iba a otra parte del árbol y se iban contestando preguntas.
Y hay una tercera fase, y esto es lo que nos está dando, por ejemplo, la inteligencia artificial, y es que ahora mismo se puede hablar con los chatbots. O sea, se está implementando la tecnología LLM, la del lenguaje natural, la que estamos, si utilizáis ChatGPT o habéis utilizado alguna inteligencia artificial, pues es básicamente, esta es una tercera fase en la que se puede hablar de manera bastante natural, se puede conversar con la inteligencia artificial y dando, pues no sé, haciendo cosas tan interesantes como la generación de un lead, o sea, teniendo la información de los usuarios o yo qué sé, o haciendo una reserva de una cita, por ejemplo, si es un centro médico, pues hacer directamente una cita médica, ¿vale? O sea, eso se puede hacer ya directamente con un chatbot. O sea, que son ejemplos, ¿vale? De lo que se puede llegar a hacer, ¿vale? Voy a hablar un poco de casos de éxito de empresas conocidas. Esto va a ser un poco superficial porque lo que estaba diciendo Natalia, y esto es lo que realmente queremos casos reales, queremos casos que aterricen un poco la tecnología que nosotros aplicamos a empresas reales y a empresas de Aragón, empresas pymes, ¿no? Entonces, pero sí que quiero que os quedéis sobre todo con las partes que están en negrita y en negrita porque esto es un poco lo que se estaba contando anteriormente, ¿no? BBVA, una empresa muy conocida, muy reconocida, implementa asistentes digitales autónomos, ¿vale? Que son una implementación de agentes digitales autónomos para la automatización de tareas rutinarias. Pues básicamente es esto. Y quedaros con esto. Esto es literal, y esto lo dicen ellos, que esta iniciativa libera muchísimo tiempo para los empleados, permitiéndoles enfocarse con actividades de mayor valor añadido. Esto es un poco lo que estamos intentando poner en valor nosotros, ¿vale? Canguro, que es una empresa logística. He querido también poner un poco de todos los sectores, ¿no? Pues esto es una empresa que está basada en la tecnología de inteligencia artificial para optimizar la última milla, la logística de última milla, ¿vale? Y fijaros, en tan solo 3 meses la empresa incrementó sus ingresos en España en un 200% y bueno, ha transformado el 45% de las entregas a puntos de conveniencia, pues superando el promedio del sector. O sea, un caso de éxito. Y esta es otra, por último, ¿vale? Que esta me ha parecido muy interesante porque es algo que nosotros hemos implementado de verdad. De hecho, una de las personas que se le ha hecho la implementación está por aquí, ¿vale? Y bueno, pues fijaros, es una automatización del proceso administrativo, que esto es al final tarea repetitiva, tarea repetitiva, tarea repetitiva, ¿vale? Pues se eliminaron aproximadamente 2.000 horas de trabajo manual, ¿vale? Y se logró un retorno de inversión del 100% en tan solo 3 meses. O sea, lo que me parece muy alucinante. Vale. Hasta aquí los casos de éxito para que veáis lo que se puede hacer a gran escala, pero lo vamos a aterrizar en la pequeña empresa, ¿no? En la pyme. Os he dicho que se podían hacer... Disculpad, voy a beber agua. Voy a hablar tanto. Las gripes. Aunque el nexo de unión, digamos, de la automatización y el análisis de datos lo hacemos con inteligencia artificial, sí que quería poner este ejemplo, porque esto es una gestión documental sin inteligencia artificial y eso es lo que os comentaba anteriormente. Básicamente lo hacemos porque no somos disruptivos a la hora de implementar una manera de trabajar. O sea, al final nosotros llegamos a una empresa, vemos las necesidades que tiene y nos adaptamos, somos completamente adaptados, nos adaptamos completamente a la tecnología que ya tienen implementada, porque al final el meter una tecnología nueva, aparte de que implica una inversión muy grande, aparte es que implica una curva de aprendizaje que al final no sería rentable el hacer ese tipo de automatizaciones. Entonces, lo hacemos este caso, concretamente, se hace con una automatización realizada con Python, que es un lenguaje de programación, y una hoja Excel, ¿vale? Entonces, realizamos... os explico un poco, os pongo un poco en contexto de lo que se hace aquí. Esto es una empresa de transportes, del sector logístico, ¿vale? Hay algunas empresas del sector logístico que todavía están trabajando mucho con el papel o con papel físico, con lo cual nos sorprendió bastante, ¿vale? Porque además se mueve bastante volumen de papel en cuanto a facturas, en cuanto a recibos, etc., etc. Y bueno, pues al final están perdiendo una cantidad ingente de tiempo en hacer las automatizaciones
de lo que os voy a contar. O sea, al final son unos datos de origen que hay en una factura, ¿vale? Todos los conceptos que hay en una factura los tienen que pasar a una hoja Excel para hacer una presentación fiscal para la fiscalidad, para su gestor o para lo que sea, ¿vale? O sea, tienen que pasar todos los conceptos de la hoja Excel, de los datos de origen de las facturas a una hoja Excel, ¿vale? Unos datos finales. Entonces, aquí hay tres tomas de datos, que son el mail, que sería en PDF, una carpeta donde ya tenemos los datos dentro de nuestro propio ordenador e incluso la digitalización de las facturas en físico, ¿vale? Las facturas en físico que las harían una digitalización y las meteríamos dentro de una carpeta para la toma de datos. Bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues aquí lo que hacemos es una conversión, cogemos todas las facturas, ¿vale? Y realizamos una conversión normalmente las facturas o son imagen o son PDF, ¿vale? Entonces, aplicamos una tecnología de conversión que se llama OCR, ¿vale? Y entonces identificamos todos los conceptos de una factura, extraemos la información, validamos que esa información que hemos extraído es correcta, la ordenamos en base a cómo queremos ordenarla en la hoja, en las columnas de la hoja Excel, y entonces hacemos una exportación en Excel o en Google Sheets, ¿vale? Esto es una implementación que se hizo sin inteligencia artificial porque la demanda del cliente era específica. Era, no quiero exponer mis datos a lo que es la tecnología cloud, y es que además parte de la extracción de los datos también se realiza desde un software que hay implementado desde un ordenador de empresa, ¿vale? Entonces, ahí nosotros tuvimos que actuar y adaptarnos, fuimos bastante adaptativos a este tipo de tecnologías, ¿vale? Vale. Bueno, aquí explico un poco la implementación y que sepáis que este mismo proceso lo tenemos desarrollado con tecnología de inteligencia artificial, ¿vale? Básicamente os explico un poco qué es cómo se hace, es tecnología cloud, con conexiones API, o sea, al final son nodos de conexión que se van conectando unos con otros y se utilizan software de automatización, aquí lo digo un poco en genérico, pero se pueden utilizar tecnologías como Make o N8N, que son tecnologías bastante utilizadas para el tema de la automatización. Y entonces, básicamente, lo que hacemos es el proceso un poco el mismo, pero hacemos una recolección de facturas o mails en carpetas de Drive o escritorio, una transformación de PDF a imagen, una extracción de los datos en OCR, que el OCR, insisto, es una tecnología que reconoce los conceptos de las facturas, y en base a eso hacemos un formateo de los datos en base a los datos de origen de OCR y construimos de nuevo una hoja de cálculo. Todo esto ahorra, imaginaros, os voy a decir que la empresa de la que estábamos hablando estaba haciendo prácticamente 150 facturas al mes. 150 facturas que calculábamos que entre 10 y 20 minutos, unos 15 minutos, vamos a poner de media, estaban utilizando en cada una de las facturas, ¿vale? De los datos de origen a los datos de retorno. Nosotros hemos reducido eso a minutos. O sea, a minutos, ¿vale? O sea, al final, las 150 facturas en minutos, o sea, y el proceso lo hemos reducido en una barbaridad, con lo cual estamos haciendo una optimización del tiempo muy grande y estamos aportando muchísimo beneficio a la empresa, ¿no? Porque al final sus trabajadores, la gestión administrativa o los administrativos de esa empresa se están dedicando a otras tareas que están aportando mucho más valor a la empresa, ¿no? Vale, hasta aquí un ejemplo. Y aquí otro ejemplo que estamos actualmente con él, ¿vale? Otro ejemplo de una pyme, además la persona... Me río porque es que la persona está ahí presente y me río mucho, además tenemos mucha relación. Ana, os digo, se llama Ana, ¿vale? Tiene una empresa de una tienda de ropa, ¿vale? Y es una persona que es muy dinámica, tiene muchísimas ideas, nos vuelve muy locos, por cierto. A la hora de trabajar y, bueno, os explico un poco cómo funciona esto, ¿vale? Ana, la primera vez que hablamos con ella, nos dijo que ella tenía que hacer, a partir de unos datos de origen de diferentes distribuidores, tenía que generar 2 Excel para hacer importaciones a 2 sitios distintos, ¿vale? A un ERP y a un comercio electrónico, ¿vale?
y que esto le estaba consumiendo aproximadamente 2 o 3 meses de trabajo. Si no estoy equivocado, ¿verdad, Ana? No, creo que no me equivoco. 2 o 3 meses de trabajo, vale. Imaginaros, Ana es una empresa, tiene otra persona con ella, le echa las 2 manos, o sea, le ayuda muchísimo, pero fijaros lo que puede suponer para una empresa que son 2 personas el tener que hacer durante 3 meses de trabajo muchísimas horas de trabajo, 8, 7, 8 horas, lo que le puedan dedicar, el tiempo que están perdiendo, porque consideramos que es una pérdida de tiempo, en atender a su negocio. Porque Ana, una de las cosas que demandaba era que quería tener más tiempo para dedicarle a su negocio. Tiene un negocio físico, tiene que dedicarle pues tiempo para trabajar. Inversión en tiempo, ¿vale? Dedicar el tiempo a otras cosas. Bueno, aquí veis que hay una toma de datos que es una automatización previa. Insisto, os he dicho que eran 2 Excel, ¿vale? Se utilizaban 2 Excel para 2 cosas distintas. Bueno, y un Excel está enlazado con otro Excel, ¿vale? Aquí hay una doble automatización, una sin inteligencia artificial, que es el primer Excel que se hizo con programación DAX, que es la que se utiliza para Excel y mediante macros se realizaba pues, la toma inicial de datos de diferentes distribuidores, se hacía una conversión para dejar un Excel final, ¿vale? Que eso te podía estar costando un par de meses o mes y medio, pues lo hemos dejado en minutos, literalmente en minutos. De esa automatización previa que os cuento, hay ciertos datos que utilizamos para una segunda automatización, ¿vale? Y entonces, como veis aquí, hay una toma de datos que es la automatización previa y una modificación en fotografías, ¿vale? Aquí es donde empieza lo interesante. Y aquí sí utilizamos inteligencia artificial. De la automatización previa necesitábamos ciertos datos para hacer una modificación en cuanto al renombrado de las fotografías, ¿vale? Porque venían por referencia de producto. Y además había una modificación en las fotografías en cuanto a dimensión, dimensiones, tamaños, fondos de color, que eso también se hace mediante inteligencia artificial, ¿vale? Hacemos una conexión con una inteligencia artificial, en este caso es tecnología OpenAI, porque se puede utilizar tanto ChatGPT como Copilot, ahí estábamos un poco decidiendo, ¿vale? Y lo que necesitábamos era un Excel de salida para poder hacer una importación que nos diera una descripción de producto, descripción corta y larga, color, porque esto del color es interesante, ¿vale? Color plano, o sea, color de categoría, colores básicos, por decirlo de alguna manera, y pongo ahí color hexadecimal, que esto tiene su historia, ¿vale? Y luego una composición de los tejidos de la prenda, ¿vale? A ver, esto se utilizaba para hacer una importación ahora mismo al software que tiene Ana implementado, que es un PrestaShop, ¿vale? Entonces, para que los productos de la nueva temporada se puedan subir de manera en bulk al PrestaShop, necesitábamos unas descripciones, porque al final por temas de posicionamiento y tal, bueno, esa era muchísimo mejor. El color plano era uno que tuviese que estar dentro de las categorías que ya tienen PrestaShop, tiene que coincidir los colores. Pero nos pidió una cosa más, fue un paso más allá. Y es que teníamos que dar el color exacto de la prenda, que era el hexadecimal de la prenda. Y esto va un poco por una cosa que vais a ver después, es algo que va a implementar ella en su tienda física, ¿vale? Que es que necesitábamos el color exacto de la prenda porque en base a los colores se iba a dar una recomendación posterior al usuario cuando vinieran nuevas prendas, ¿vale? En base a inteligencia artificial. Esto es otra cosa, un concepto nuevo que va a meter ella, que se llama colorimetría, ¿vale? Y luego la composición de la prenda. Pues el tanto por ciento de, pues no sé, de algodón o de licra o de lo que sea cada una de las prendas. Bueno, esto hicimos una prueba en directo con Ana, ¿vale? Y nos quedamos sorprendidos porque antes los modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático no es la primera vez que, o sea, esto no es nuevo, lo que pasa es que esto ya lleva bastantes años. Lo que pasa es que los nuevos modelos que se han metido, OpenAI, bueno, Copilot que lleva tecnología OpenAI, los Geminis, los Grok, que son de, bueno, una serie de tecnologías, un montón de tecnologías, ¿vale? Están tan bien entrenados que metiéndole simplemente una referencia de producto nos daba absolutamente todo. Y nos quedamos un poco asombrados.
sea, nos quedamos asombrados porque daba la composición del tejido, el color hexadecimal correcto y encima le poníamos, literal, esto es un prompting, esto es un prompt real, dame una descripción de producto con una fotografía y nos sacaba una descripción corta y larga alucinante. Sí, sí, o sea, a nosotros nos llegó hasta a sorprender, ¿no? Porque están muy bien entrenados los nuevos modelos de inteligencia artificial. Bueno, con todas esas pruebas se realiza un Excel final en el que podemos realizar una importación, ¿vale? Y Ana se ahorra, pues, aproximadamente, pues, yo calculo que unas 1.500 o 2.000 horas de trabajo. Entonces, consideramos que si todo ese tiempo lo puede estar invirtiendo en su negocio, pues es un beneficio. Y esto es una aplicación práctica de a pyme, ¿vale? A pequeño negocio, ¿vale? Vale, aquí os explico un poco cómo se hizo, ¿vale? Que ya lo he estado explicando. Y esto es lo que se está explicando, básicamente, que somos continuistas con la tecnología del cliente. Eso queríamos que quedara muy claro porque al final, no, o sea, el que la inteligencia artificial haya sido o sea, se utilice para todo y puedas hacer muchísimas cosas, tanto automatización como análisis de datos, como veremos posteriormente. Nos parece interesante que si un cliente trabaja de una manera y necesita trabajar de una manera y no tiene confianza de trabajar de otra manera, por el tema de la seguridad, que ahora hablamos de eso, tenemos que seguir con ella y con su tecnología. Entonces, a no ser que llegara en algún momento que no pudiéramos hacer nada con esa tecnología, estuviera obsoleta o no pudiéramos no pudiéramos trabajar con ella por la razón que fuera. Pero en general, en la mayoría de los casos, somos continuistas con la tecnología del cliente, ¿vale? Y este es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad lo pongo en valor porque, sobre todo las empresas, cuando les hablas de hacer automatizaciones con facturas, consideran que vas a dejar datos sensibles y que van a poder verlos la competencia. Y no es tal. O sea, si utilizas inteligencia artificial, de hecho, si me pedís mi opinión sincera, considero que está mucho más expuesto a un ordenador de sobremesa que una inteligencia artificial. O sea, el tema no es utilizar modelos que sean gratuitos. Cuando haces automatización siempre tienes que estar pagando algún tipo de licencia o sí, tienes que pagar licencia por uso y por tokens y etc. Pero hay que pagar una serie de licencias que esto lo que hace es que haya una encriptación y que los datos sensibles no estén expuestos a terceras personas. Porque es una cosa que una cosa que le interesaba mucho, sobre todo a la gente que va a automatizar el proceso de facturación y la gestión documental. No quiere que su competencia vea. Si imaginaos que no son facturas y son recibos que ellos mismos están emitiendo, ellos no quieren que vean, o los precios especiales que se le puede hacer a una empresa por ser empresa, por volumen, por lo que sea. Esa información no queda expuesta. ¿Todo es susceptible de hackeo? Todo es susceptible de hackeo, pero desde luego la tecnología cloud es muchísimo más segura que una tecnología en un ordenador de sobremesa. Esta es mi opinión personal. Es decir, no vamos a poder nunca competir con la tecnología que aplican ellos en seguridad, ¿vale? Hasta aquí está el tema de automatización. No sé si hay algo que me queráis comentar. Pues vamos a ver. ¿Está todo claro? Vamos a trasladar a los del otro lado. Si no, seguimos, seguimos la presentación. Bueno, seguimos. El tema de inteligencia artificial tampoco me quiero aquí extender demasiado. Al final esto es lo que en la charla se dice, o al inicio de la charla se dice, que es como un poco el nexo de unión que hay entre la automatización y el análisis de datos, ¿vale? Básicamente es eso, que lo utilizamos nosotros en nuestro beneficio. Y que solamente quería hacer una reflexión en cuanto a esto, que vivimos en una época muy convulsa, con cambios en los protocolos de trabajo y que están derivados de la utilización de la inteligencia artificial. Y que, pues eso, empresas como OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini, esta mañana leía Grok, el modelo 3 de Grok, esta misma mañana, o sea, quiero decir que además el modelo 3 de Grok, que es del señor Elon Musk, ha superado a todos los modelos que hay actualmente, a todos, absolutamente todos. Eso es lo que dice el rendimiento, o sea, yo me creo lo que me dicen los datos, ¿vale? Y que compiten por el desarrollo. ¿Qué es lo que reporta eso hacia las pymes? Es que podemos realizar cosas
que antes no podíamos realizar. O sea, lo que podemos realizar hoy, hace un mes era impensable. Entonces, ese ejemplo que estaba poniendo con Ana, de simplemente ponerle una referencia y ponerle un prompt ridículo, porque es ridículo, está muy mal trabajado, nos daba ya un resultado extraordinario. O sea, era impresionante. Entonces, eso es gracias a los entrenamientos que están haciendo estas empresas y ese avance tecnológico, ese desarrollo tecnológico que está habiendo tan brutal en el tema. Y eso ahora mismo lo tenemos que ver como un aliado estratégico. Tenemos que utilizarlo como un aliado estratégico. No sabemos qué va a pasar en el futuro, la verdad es que no lo sabemos ninguno, pero ahora mismo sí que nos tenemos que aprovechar esa tecnología para poder implementarla en nuestras empresas y poder sacarle beneficios y reportar beneficios. No hay que tener miedo con esta tecnología. O sea, ese es el mensaje un poco que queremos lanzar. Vale. No sé si lo he dicho al principio. Inicialmente Data Optimizer sí que se inició el proyecto como simplemente hacia el análisis de datos. No sé, insisto, ampliamos el portfolio de servicio a automatización por por todo lo que nos oferta, o sea, por todo lo que nos ofrece y la evolución del desarrollo que hay en inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, nos parece también muy interesante el aporte de beneficio que hay. Pero, insisto, este era el core de negocio. Esta es una parte que me parece que hay que mimar un poquito más porque yo creo que es más desconocida de cara al usuario. Es mucho más bonito lo que es la automatización, las grandilocuencias que puedes ver, yo que sé, en redes sociales, lo bonito que es todo y vamos a implementar automatizaciones y tal. No sé a vosotros, a mí me salen todos los días 100 y me parece demasiado grandilocuente. No todo el mundo además es experto en esto y hay que tener cuidado también en las cosas porque, insisto, una de las... todo tiene su pro y su contra, ¿no? O sea, ahora me voy un poco al tema de la automatización. Algo que quería comentaros es que automatizar con herramientas de automatización implica un coste económico. O sea, y entonces que no es todo tan bonito como parece. Que hay que tener en cuenta que en base al volumen de trabajo que nosotros vayamos a tener, sí que hay que ser conscientes de que nos puede salir mucho más caro de lo que nos pensamos, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta y hay que poner en valor y sobre todo hay que decírselo a las empresas, ¿vale? Lo que les puede costar, ¿no? O sea, cada caso es distinto, en función del volumen de trabajo que tengamos es distinto, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? O sea, que implica una inversión económica, ¿vale? Dicho esto, que quería ponerlo también en valor, hablo de esta parte que, insisto, es un poco más desconocida y que aquí, cuando hablamos de inteligencia artificial, digamos, es un poco el paraguas que hay en cuanto a la tecnología que se utiliza para análisis de datos. Pero nosotros para análisis de datos, utilizamos Machine Learning, ¿vale? Y Deep Learning, ¿vale? Pero sobre todo Machine Learning. Machine Learning es aprendizaje automático. Es básicamente entrenar a redes neuronales en base a los datos que tenemos de origen de una empresa sobre todo para hacer predicciones, para hacer modelos predictivos, ¿vale? Y Deep Learning también utiliza la tecnología de inteligencia de redes neuronales, inteligencia artificial, que es el paraguas que da un poco todo, para analizar grandes volúmenes de datos y extraer patrones complejos, como pone aquí, pero que pueden ser, por ejemplo, más desarrollados a imágenes, análisis de sentimientos, todo ese tipo de redes sociales, ¿vale? Esto porque cuando hablamos de Machine Learning, no se sabe muy bien de dónde sale y qué es lo que es, ¿no? El Machine Learning. Vale. Y también quería hacer una diferenciación en lo que es análisis de datos y data science, que es que esto es otra cosa distinta, ¿vale? El análisis de datos utiliza, digamos, patrones matemáticos estadísticos, ¿vale? Simplemente utiliza lo que son matemáticas basadas en datos para hacer modelos de regresión y correlación, ¿vale? Y el data science es lo que utiliza el machine learning, lo que utiliza la inteligencia artificial. Y esto es lo que utilizan las grandes empresas para hacer modelos predictivos y predecir qué es lo que va a querer el usuario, qué es lo que va a querer el mercado a futuros. Perdona que te interrumpa porque trasladan una duda y yo creo que es más con el tema de automatización. Vale, perfecto. ¿Vale? ¿Entran facturas en PDF? ¿Existe la posibilidad de descargar dicha factura íntegra, por lo que entiendo, en una RP específica del propio negocio? Sí.
Sin más. Sin más, sí, sí, o sea, se puede hacer. O sea, al final es identificar el proceso o lo que necesita cada una de las personas y automatizar ese proceso. O sea, sí se puede hacer. O sea, soy completamente taxativo. Se puede hacer, sí. O sea, no tengo mucho más que decir sobre esto. Lo siento. Vale, pues estábamos un poco con este tema, ¿vale? Y bueno, aquí pongo un poco ejemplos de análisis de datos, bueno, para que os pueden sonar. Un poco análisis descriptivos de ventas, segmentación de clientes, análisis de la cesta de la compra, si tenéis una página web, por ejemplo. Y el Data Science es predicción de demanda de producto, detección de fraude financiero, reconocimiento de imágenes médicas, pues esto, pues detectar automáticamente, o sea, esto me parece muy interesante, detectar automáticamente signos de enfermedades. Por ejemplo, no sé si sabéis que se hizo un entrenamiento de Machine Learning para el cáncer de pulmón, si creo recordar, que se le dieron aproximadamente 80.000 radiografías a una inteligencia artificial que se estuvo haciendo un entrenamiento y detectaba antes la inteligencia artificial que los médicos el cáncer. O sea que esto es bastante alucinante. O sea, quiere decir que la inteligencia artificial puede ser algo que el machine learning, en este caso, porque son modelos de machine learning, pueden ser muy interesantes a la hora de implementarlos. Veremos un ejemplo aplicado a la empresa, pero ahora sí que quiero que hagamos una reflexión todos. Si tenéis una empresa, sois autónomos, vosotros sabéis qué hacéis con los datos, recolectáis datos, lo hacéis, los recopiláis, los analizáis, hacéis algo con ellos. ¿Sí? Bueno, pues yo os voy a decir que por nuestra experiencia hay 4 tipos de empresas, que es aquellas que no recogen absolutamente ningún dato, que esto es, bueno, a nosotros es un fracaso. Aquellas que recogen datos y no lo saben, o sea, esto os puede parecer muy alucinante, pero es así. Aquellas que recogen datos y no saben hacer nada con los datos, y aquellas que obviamente sí recogen datos, los analizan y toman decisiones sobre ellos. Las 3 empresas primeras, los 3 supuestos primeros, no tienen un rumbo definido y unos objetivos fijados. O sea, al final entendemos, nosotros siempre estamos defendiendo la potencia del dato y que si no tienes datos con los que basarte en absolutamente nada, no tienes una decisión basada en absolutamente nada, estás basando tu empresa en intuición, en corazonadas, en conocimiento del sector, experiencia, tendencias, que el conocimiento del sector y la experiencia es una cosa muy importante y es muy importante, pero si no puedes tomarlo, o sea, con ese conocimiento y esa experiencia no puedes aplicarlo con datos, consideramos que no sirve para nada y que no vas a ser competitivo en el futuro. ¿Vale? Esto es una reflexión. Entonces, aunque pueda parecer increíble, estos 3 supuestos anteriores, los 3 primeros supuestos, pasan. Y entonces, nosotros defendemos un modelo que se llama Data Driven, que es pues todas las decisiones empresariales basadas en datos, ¿vale? Y entonces hay que definir, o sea, para las empresas tienen que definir una estrategia, por supuesto, recolectar datos, definir una estrategia de datos, hacer una recopilación, luego os voy a explicar esto un poco más detenidamente, ¿vale? Recopilación y almacenamiento de datos, análisis e interpretación de datos y medición y mejora continua. Vale, esto es, digamos, un proceso data-driven de empresas que necesitamos las empresas, las pymes, los autónomos necesitan recolectar datos y necesitan tomar decisiones basadas en datos, porque es que si no, no estamos basándonos en absolutamente nada, no sabemos qué pasa. Nosotros tenemos el pensamiento de que hemos crecido como empresa, pero no lo podemos validar de ninguna manera. O que estamos llevando nuestra empresa hacia donde necesitamos llevarla y no la estamos llevando bien. O nuestra competencia nos está adelantando o se está anticipando. Entonces, todo esto es el tema del data drive, ¿vale? Entonces, nosotros al decir que sabemos la potencia del dato, una estrategia sólida de recolección y análisis de datos es clave para garantizar un crecimiento empresarial, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí os voy a poner casos de éxito y os voy a poner también casos aterrizados a pymes reales de Aragón, ¿vale? Pero me parece interesante que veáis esto y que veáis qué es lo que se hace. No sé si, bueno, no quiero ser polémico,
Pero es que incluso en el tema de la política, en el tema de las elecciones, se ha hecho uso de Machine Learning, ¿vale? El tema del mensaje que se daba en las redes sociales se ha hecho mediante Machine Learning. O sea, aprendizaje automático, sabiendo cuál era el histórico de lo que estaba viendo cada una de las personas en redes sociales y se les lanzaba un mensaje personalizado para orientarlos hacia una parte u otra, hacia un candidato u otro a la hora de votar. O sea, es que esto se utiliza así, ¿vale? Entonces, Netflix, que esto creo que lo conoce mucha gente o todos, básicamente utiliza esto mismo. O sea, se basa en el histórico de la visualización de lo que ven los usuarios y les hace recomendaciones en base a lo que están viendo los usuarios. O sea, al final esto tiene su cosa buena, porque al final te están recomendando una temática que a ti te gusta y tiene su cosa mala a la vez, porque estás, digamos, limitando mucho tu círculo de interacción con otro tipo de ver otro tipo de películas o otro tipo de series, ¿vale? Zara, este me parece muy interesante porque, fijaros, esto es un modelo específico de Machine Learning y esto lo que hace es una cosa que se llama Fast Fashion, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace? Identifica tendencias, o sea, identifica lo que al usuario va a querer sin saber que lo va a querer. Y entonces genera y diseña ropa y su inventario de productos en base a modelos de Machine Learning. O sea, analizando lo que ha pasado en el pasado, genera tendencias, o sea, aplica tendencia futura, ¿vale? Predictivo, modelo predictivo que se llama, y entonces genera ropa, diseña ropa en base a lo que va a querer el usuario sin saberlo, insisto, todavía, ¿vale? Esto me parece increíble. Esto me hizo mucha gracia porque además esto lo he oído en varias ocasiones, el caso de Starbucks. No sé si sabéis que Starbucks inicialmente comenzó a abrir establecimientos sin ningún tipo de conocimiento. Abría en todos los sitios, en todos los lugares, sin ningún tipo, o sea, abría y no hacía ningún tipo de estudio sobre ello. Entonces, bueno, se dieron cuenta que esto no era sostenible, ¿no? O sea, al final implicaba una cantidad de dinero al abrir los negocios y al final lo que utilizó es modelos de Machine Learning, de Big Data, utilizando datos geoespaciales y patrones de tráfico personal y demografía local para poner sus tiendas. Entonces era un modelo mucho más sostenible y sabía dónde tenía que poner las tiendas para que funcionasen, ¿no? Y luego, bueno, este sí que es muy conocido, Tesla. Tesla, que es... vale. Pues eso, básicamente lo que está intentando Tesla es la conducción autónoma, pura y dura. ¿Y esto cómo se hace? Analizando sensores, recogiendo un montón de datos y haciendo que una inteligencia artificial vaya recogiendo esos datos y vaya aprendiendo de manera automática para que cada vez funcione mejor el coche, ¿vale? Entonces, básicamente, pues esto es lo que hace Tesla. Pero claro, vamos a aterrizar, vamos a dejarnos de ir a ejemplos tan bonitos y os he hablado siempre de fuentes de datos, ¿vale? Generalmente, y digo generalmente, no todas las empresas, todas las pymes pueden tener CRMs y ERPs, pero sí que muchas de ellas tienen CRMs y ERPs. Y he querido... sí, bueno, ahora te explico, sí. El ERP es un sistema de gestión integral de recursos. O sea, esto es básicamente... Bueno, te lo pongo aquí mejor, que igual te queda más claro. ¿Vale? Entonces, una cosa está más orientada a clientes y ventas y otra es más gestión empresarial en sí, ¿vale? O sea, insisto, no tienes por qué tener, hay veces que puedes tener un CRM, puedes tener un ERP o puedes tener ambos. O sea, esto es así. Y pongo este ejemplo porque considero que hay muchas empresas que pueden tenerlo. No todas las empresas tienen que tener un CRM y un ERP. Bueno, considero que un CRM sí. Lo que quiero decir es, no quería decir eso, quería decir que no todas la tienen implementado. ¿Vale? Eso es lo que quería decir, ¿vale? Considero que sí que hay que implementarlos, pero que no todas las fuentes de datos pueden ser CRMs y ERPs. Lo que pasa es que lo he puesto como un ejemplo bastante práctico, ¿vale? Perdona que te interrumpa otra vez, Juan. Trasladan, pues eso, entiendo que es a lo que vas a pasar ahora, pero por asegurarnos que los casos de éxito que has presentado hasta ahora son de grandes empresas, pero sí, que también toda esta predicción de tendencia se puede hacer a una pequeña escala, ¿no? Para saber cuál va a ser tu cliente potencial. Exactamente, sí, se puede hacer, se puede hacer. Entonces, lo único que quería trasladaros es con esto, que nosotros, cualquier empresa, para tomar decisiones empresariales necesita una fuente de datos, ¿vale?
y había seleccionado estas dos, pero vais a ver que vamos a pasar a un proyecto ya directamente, que esto es lo que queréis ver, ¿vale? Que seguramente esto es aterrizado de verdad. Y esto es una empresa, una pyme, ¿vale? En la que, bueno, os quería explicar que cuando trabajamos en 7, digamos, 7 pasos, ¿vale? Una es identificar las fuentes de datos, una, la extracción de datos, de las fuentes de datos, una transformación de los datos, que es la parte, digamos, más difícil de hacer. O sea, una cosa es tener datos y otra es transformarlos y saber qué datos no son buenos para trabajar los modelos. Hacer una carga de datos, el análisis, la presentación y luego hay un séptimo paso que podemos hacer o no, que es la estrategia, que nos parece, bueno, ahí un poco, es un poco más complicado porque tienes que tener en cuenta muchas cosas y sobre todo lo que quiere la empresa específicamente. Vale, entonces fijaros que la fuente de datos hemos dicho que hay ERPs y esto es ejemplo real, o sea, esto no estoy... hay ERP, hay CRM, hay una web, hay marketplaces y hay un espejo virtual. ¿Recordáis eso que hemos comentado anteriormente de que se iba a implementar un espejo que en base a, en una tienda física, que en base a tu color de piel, en base a tus facciones de la cara, en base a tu color de pelo, en base a un montón de datos, genera más datos y es más datos que podemos nosotros recolectar y trabajar con ellos. Vale, pues fijaros la cantidad de fuentes de datos que podemos nosotros trabajar. ERP, CRM, web, marketplaces y espejo virtual. Esto es ejemplo real, insisto. De aquí, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Extraeríamos todos esos datos, los meteríamos bueno, los cogeríamos y haríamos una limpieza de ellos. Tendríamos que ver qué datos nos sirven, qué datos no nos sirven, porque hay datos que son inválidos. Hay límites superiores y límites inferiores que también son datos erróneos. No todos los datos que recogemos nos sirven para hacer el entrenamiento de un machine learning. Todo o de un machine learning o un análisis de datos, que ahora es lo que os he dicho al principio de la charla, ¿vale? Limpiamos esos datos, trabajamos con ellos, hacemos una carga y aquí sí que hacemos o un estudio estadístico, matemático estadístico, que es lo que es el análisis de datos, que es la parte de arriba. Y luego ya presentamos los datos mediante data storytelling, que esto en algún momento lo podríamos ver, también es contar una historia con los datos, o podríamos hacer un estudio de business intelligence con modelos de machine learning, ¿vale? Que es el aprendizaje automático, la inteligencia artificial que hemos estado hablando durante todo el rato, contar los datos y hacer estudios de estrategia, ¿vale? Entonces, business intelligence, en base a esos datos. Porque aquí sí que utilizamos modelos predictivos y puede ser muy interesante implementarlos, ¿vale? Esto es un caso real y estos son los 7 pasos como trabajamos nosotros. O sea, al final, básicamente, esta implementación es real, ¿vale? Esta es de una pyme, ¿vale? Bueno, como entendemos que esto es complicado, no es una cosa, es una cosa farragosa, puede ser complicado y no todo el mundo puede saber un poco cómo se trabaja. Sí que tenemos consultoría y formación, ¿vale? Esto dejarlo un poco por encima. Y que esto también es interesante que somos, todo este tipo de proyectos requiere una inversión. Y entonces, nosotros somos agentes digitalizadores, tanto de Kit Consulting como de Kit Digital, ¿vale? Que son ayudas del gobierno, ¿vale? Esto, bueno, sabéis mucho más vosotros que yo. Pero bueno, yo he recolectado un poquito lo que a nosotros nos podía interesar y, bueno, está Kit Consulting, lo pongo en la parte derecha, que se puede solicitar hasta el 28 del 2, si no tengo entendido más, en segmentos 3, 4 y 5. ¿Vale? Que son de trabajadores de 10 a 50, de 50 a 100 y de 100 a 250, ¿vale? En diferentes volúmenes de cantidades de dinero, ¿vale? Y nosotros, pues, podemos ofrecer servicios de asesoramiento en inteligencia artificial, asesoramiento en análisis de datos, asesoramiento en análisis de datos avanzado y servicio de asesoramiento en procesos de negocio y producción. Y luego está Kit Digital, que han sacado como una segunda fase y se ha analizado una segunda fase, pues, bueno, servicios de marketing online si los necesitarais, ¿vale? Y ahí veis los segmentos, el 3, el 4 y el 5 hasta el 31 del 10, 30 del 6 y el 30 del 6, ¿vale? Que se puede hacer gestión de procesos, gestión de factura electrónica y facturación electrónica,
inteligencia de negocio, business intelligence, y analítica y gestión de clientes, ¿vale? Esto lo podemos aplicar nosotros. Voy concluyendo ya un poco. Básicamente, la inteligencia artificial es un aliado tecnológico y estratégico, no es un lujo. En cuanto al tema de la seguridad, son datos protegidos. La seguridad para las empresas tiene que ser una prioridad absoluta y lo es, y los datos están protegidos, ¿vale? Tiene que haber una implementación sencilla y progresiva. Esto con lo que queremos decir es que no podemos hacerlo todo de una vez, sino que hay que hacerlo, hay que dar pequeños pasos para dar un gran paso, pero hay que ir haciéndolo de pequeño progresivamente, ¿vale? Y simplemente que no adoptar estas tecnologías, esto es un poco radical, pero el que no adopte estas tecnologías se va a quedar atrás y la competencia le va a pasar por encima, ¿vale? Y básicamente, pues es lo que sepáis, que aterrizamos y que el ejemplo a pymes es que no, esto ya no es exclusivo de grandes corporaciones, sino que hay que implementarlo porque el futuro de las pymes es digital, que es lo que estamos haciendo un poco, la transformación digital, la transformación de negocio, y que nos den los que no den el salto hoy, o sea, los que den el salto hoy serán los líderes del mañana, ¿no? Esto es un poco, va por ahí. ¿Preguntas sobre esto? Sí, la verdad que como vamos bien de tiempo, si queréis trasladar tanto a los que estáis al otro lado cualquier aspecto, aunque nos haya comentado, ¿no? Sí, a ver, hay cosas que se han dejado. O sea, a ver, sí es verdad que es una charla que se habla un poco a nivel muy superficial de todo, no se puede profundizar en nada porque podríamos estar aquí todo el día hablando de cosas y al final, pues, bueno, sí que creo que hay que profundizar en cosas o si tenéis alguna duda así que pueda surgir tanto a nivel aquí de los que estáis aquí o a nivel virtual, pues... Yo también te voy a comentar respecto a la automatización, por ejemplo, con Excel, un usuario normalito como yo, ¿podemos hacer algo? Sí, sí, a ver, considero que depende del conocimiento que tengas de Excel, un usuario normal. Muy normal. Vale, pues sí, yo creo que sí que tendríamos que tener un poco de tutorizar un poco el proceso. Nosotros hacer una especie de saber, o sea, al final cuando nosotros hacemos una automatización, lo primero que tenemos que conocer es exactamente lo que quieres hacer, pero es que cuando conoces ese proceso, también hay mucha casuística dentro de ese proceso. Y ese conocimiento que nosotros tenemos, trasladarlo un poco y al final, depende de qué tipo de automatizaciones, sí se pueden realizar. Depende, insisto, depende de la habilidad y el conocimiento que tengas. Y también es que las automatizaciones en Excel, por ejemplo, implican programación en algunos casos. Entonces ya no es tan fácil. Sí que también, aprovechando que está Ana, quiero decir que ha sido conejillo de indias tuyo, ¿verdad? O al revés, Juan ha sido conejillo de indias. Que sí que, porque yo creo que un poco el miedo que hay, y bueno, alguno está lanzando también ahí, el que digital no ha sido de ayuda, pero necesito seguir digitalizándome, es abordar estos proyectos a nivel económico, ¿no? Que dan un poco de miedo. Yo creo que se puede, que merece la pena, ¿no? ¿Verdad, Ana? Que realmente, aunque sí que suponga una inversión y a ver, estoy empezando, tengo que ver, pero vamos, no me cabe la menor duda que sí que va a merecer la pena. De momento lo que hemos implantado, ahora queda la segunda parte, que la vamos a ver en breves, pero lo que está ya hecho, yo estoy súper contenta. Y sí que se puede, porque a ver, yo soy usuaria de Excel, me defiendo bastante bien, pero Rafa me lo ha explicado perfecto y luego a la hora de implantarlo es un poco costoso, a la temporada siguiente aún nos va a costar menos, quiero decir, porque ahora ha habido que hacer la parametrización, ¿vale? Pero son cosas que a nivel usuario, a poco que controles, se puede hacer. Ellos te lo explican súper bien. Entonces, sí, pues eso. Es una cosa bastante, lo difícil está hecho, es lo que hacen ellos. Entonces es un poco implementar lo que ellos te dicen y yo las macros, muy bien, están. Ahora veremos la segunda parte, pero bueno, luego cuando como también está guiada siempre por ellos, pues algo muy, muy ambiguo y muy amplio, pero que bueno, puede estar bien. Consejos respecto a comenzar. Pero ¿en cuanto a qué? Yo diría ¿En cuanto uno, a qué? Porque, yo diría uno primero sí que es muy ambigua esa pregunta. Tener un buen socio y un buen compañero de viaje, que es un poco lo que traslada Ana, ¿no? Que aunque muchas cosas las podemos hacer de manera autónoma, pero sí que aunque es tener ese asesoramiento, ese mentorizaje, Sí. ese entrar y luego, pero bueno, dejo a Ana Belén que te responda el que sabe. Pues es que, a ver, insisto, esto es todo verlo. O sea, si al final queremos ser autónomos en el sentido de que queremos hacernos las automatizaciones nosotros,
considero que sería interesante y para como coste, o sea, el ahorro del coste de la inversión sería por lo menos hacer un mentorizaje. O sea, nosotros sí que podríamos decir, como estamos acostumbrados a... Es que, claro, tampoco sé qué tecnología estamos utilizando o sea, es que es un concepto demasiado amplio. Entonces, no sé muy bien por dónde Te tirar. pregunto. Vale, sí, por favor. Tengo una pregunta. Yo trabajo como financiero y también hago de implantación de ERPs. Sí. Como financiero muchas veces trabajo con el diario de contabilidad de la empresa y, bueno, pues lo que es recoger datos, limpiarlos y demás, en ese caso no hay problema. Sí que dedico muchas horas a, con ese diario, intentar entender qué es lo que está pasando en la empresa, ¿no? No sé qué es lo que la IA me puede aportar en una Excel, por ejemplo, para ayudarme a analizar. No, la IA en sí, en una Excel, es que, claro, insisto, lo que queríamos dar a entender es que hay como dos maneras de trabajar. Yo creo que tú trabajas analizando datos puramente, con datos, o sea, el tema con utilizando matemática estadística o viendo un poco lo que está pasando. En la inteligencia artificial, en ese caso, no creo que te pudiera ayudar demasiado. O sea, al final tú tienes que entender un poco lo que está pasando. Lo que sí que te puede ayudar la inteligencia artificial es saber hacia dónde tienes que llevar tu empresa en el futuro. O sea, entrenar con modelo predictivo, que es lo que estamos hablando, Machine Learning. Ellos hacen modelos predictivos, o las inteligencias artificiales predicen cosas que van a pasar en el futuro. Habría que ver también el caso específico o sea, hay que mirar en cada caso. Yo creo que lo que tú haces es analizar el dato, no utilizas Machine Learning en sí, porque no sé si realmente necesitas un modelo predictivo para algo, no lo sé. No, yo necesito que ese tiempo que dedico yo del diario extractar los gastos, tipo de gastos, ver un poco gastos directos, indirectos y demás, si la inteligencia artificial puede hacer algo ahí para... Pues yo te diría que nosotros, o sea, nosotros a día de hoy los análisis, o sea, las conclusiones del análisis lo hace una persona. Lo hace una persona. Vamos, que voy a tener que seguir. Sí, a ver, eso no quiere decir que en el futuro la inteligencia artificial pueda concluirte cosas. O sea, tú le puedas aportar ese tipo de datos y que te haga una conclusión en base a esos datos. Eso sí, considero que ya lo podrían hacer. Lo que pasa es que, insisto, también es cierto que todo lo que quieras es poner, estábamos hablando del tema de la seguridad, que es algo en lo que se ha hecho hincapié. A lo mejor a ti no te interesa exponer esos datos sensibles de tu empresa y que concluya una inteligencia artificial. Insisto, si utilizas modelos en los que ya se está pagando, no es un modelo que no se está pagando nada, o sea, no estás pagando una licencia, esos modelos ya tienen una seguridad preestablecida para que no expongas tus datos. Pero yo entiendo que eso es una de las cosas que da muchísimo miedo a la hora de exponer el dato. Exponer las facturas, lo que estábamos hablando, exponer ese tipo de cosas da mucho miedo. Y, insisto, nosotros a día de hoy estamos haciendo las conclusiones con un humano, o sea, con un ser humano. ¿Que nos podemos ayudar a ver qué es lo que dicen las inteligencias artificiales? Podríamos hacer una correlación, a ver qué dice una cosa y otra, pero al final, a día de hoy sí, lo estamos haciendo. Si es análisis de datos, me refiero. Sí, sí, al final todo lo que es automatización es buscar el dato y sacarlo a la Excel o buscarlo dentro del ERP. En ese caso está todo hecho. Sí. Pero una vez que tienes el dato, que tienes muchísimos datos, pues bueno, pues hay que trabajarlo. Exacto. De momento los hago yo, pero si hubiera alguna manera de... Sí, ahí bueno. Una presentación en Power BI o algún dashboard en Excel que te... Lo que pasa es que el Power BI hay que programar, hay que dedicarle tiempo. Pero una vez que te vuelques esos datos, una presentación visualmente te ayudaría mucho para ver. Sí, hombre, con Power BI trabajo. Lo que pasa es que cuesta mucho porque el diario de contabilidad no siempre utiliza las mismas cuentas, no siempre tiene la misma composición. Entonces, lo que son las fórmulas, el tax y demás, pues sí, he dedicado mucho tiempo, pero es que no te ayuda. A ver, el tema que estás hablando tú de Power BI es una herramienta de data storytelling, que es lo que estaba diciendo yo, que es un poco, lo he dejado un poco apartado, me parece muy importante, porque al final presentar las conclusiones con el de un análisis de manera graficada es súper importante, de hecho es la manera de hacerlo. Lo que pasa es que Power BI es una herramienta muy potente, pero también tiene sus problemas.
Es decir, que no siempre es súper útil. O sea, Cada día está cambiando más, hay que estar muy al día. Las fórmulas que haces para un tipo de informes no sirven luego para otros, con lo cual hay que volver a crear las fórmulas, los gráficos y demás. Entonces, yo trabajo con Power BI, pero me cuesta mucho mantenerlo. Disculpa, y por Por respetar también a los que están ahí, ¿verdad? Que están ahí esperando su turno. Ana Belén, que era la que nos decía los consejos, concreta un poco más la implementación de la automatización, cómo arrancar. Vamos a ver, lo primero que tendríamos que... O sea, ¿te refieres a hacerlo ella misma, a hacerlo con... Me imagino que le aconsejemos? Exactamente. Pues a ver, es que depende de las necesidades que tenga, insisto, y de la tecnología que esté utilizando. Es que es complicada, esa es una pregunta demasiado general. O sea, al final, siempre que tienes que abordar un proyecto, aunque no lo desarrolláramos nosotros, sí que yo le diría que necesitamos más información. O sea, porque al final los proyectos de automatización y de automatización, sobre todo, es que tienen muchas aristas. Tienen muchas aristas, entonces es muy complicado. Y insisto, por muy... tienes que ver qué tecnología estás utilizando, tienes que ver, pues eso, esas aristas, esos supuestos que hay, porque es que hay muchos supuestos. Luego, cuando empiezas a rascar de la superficie, te encuentras cosas que es que de verdad que no te esperas a priori, ¿vale? Entonces, habría que ver cuáles son las necesidades, cuál es la tecnología y hacer una especie de labor de consultoría, aunque no fuera consultoría tecnológica, básicamente, y entonces orientarle un poco, porque es que, insisto, es una pregunta muy... Sí, le brindan nuestros servicios para ayudarle. Quiero decir, es demasiado general, es una pregunta demasiado general. También, perdona Ana, no nos olvidamos de lo tuyo, que había otros aquí ya esperando, que respecto al tema de analítica de datos, sí que decías que se necesitaba un gran volumen de datos para poder aplicar modelos de Machine Learning. Cuantos más datos, mejor. Si tenemos muchos datos es muchísimo mejor porque los modelos, el aprendizaje de los modelos es muchísimo mejor, mucho más perfecto. Si tenemos pocos datos, pues el modelo es peor. Y la predicción, hay que decir, es algo que no he dicho, y no lo he dicho porque, bueno, básicamente se me ha olvidado decirlo. Los modelos de Machine Learning no son perfectos, ¿vale? O sea, hay que estar todo el rato entrenándolos y optimizándolos de manera continuada. Si tenemos pocos datos para entrenar ese modelo, los datos que vamos a recibir son peores. El modelo va a ser peor y va a predecir peor. Si tenemos un gran volumen de datos, un gran histórico de datos, pues va a hacerlo mejor. O sea, podemos poner un ejemplo práctico, es, por ejemplo, en el método de enseñanza. Se estaba intentando hacer una implementación de inteligencia artificial haciendo correcciones de exámenes, ¿vale? Y, claro, estábamos intentando hacer el entrenamiento de un modelo sin prácticamente datos. Entonces, no pudimos hacer esa implementación porque no había datos. O sea, además, en el tema de la educación, lo que se pidió fue exámenes corregidos por diferentes personas, ¿vale? No sé si sabéis que las máquinas son máquinas, pero tienen sesgos, ¿vale? Entonces, los sesgos los cogen de las personas, básicamente. Entonces, cada profesor, si teníamos pocos datos y encima cada profesor tenía una manera de hacer la corrección, el modelo predictivo era malo porque no teníamos los datos para hacerlo. Encima teníamos muchísimos sesgos. Entonces, esa implementación no se pudo hacer, ¿vale? Eso es algo que entonces, si me dices, tengo muchos datos, tengo un gran volumen de datos, es muchísimo mejor para hacer el modelo. Y también, bueno, pues se puede empezar a trabajar con cierto patrón de datos, pero los modelos fallarán, al principio fallarán. Entonces, no es, o sea, al final nosotros también vamos a decir esto va a funcionar o no va a funcionar también. El hacer un modelo de Machine Learning para que no funcione no tiene ningún sentido. Ana, ahora sí que ya. O ya se te ha olvidado. Has comentado, tú lo que necesitas es facilitar la extracción de datos de cómo tú los obtienes para limpiarlos y pasarlos, digamos, a otra plantilla para tú empezar a trabajar sobre esa plantilla. Lo que te lleva al trabajo es... Ya los tengo limpios. Sí. Y lo que quiero es sacar conclusiones de una manera que yo ya las saco. Mi trabajo es sacar esas conclusiones. Sí.
Pero, claro, dedico mucho tiempo a sacar las conclusiones. Si Vale. todo eso me lo pudiera facilitar, pues sí. No, pues que yo pensaba que el problema lo O sea, el tenía trabajo no es ni recoger la información, ni que la información esté bien. interpretar. Yo ya la tengo, porque la sacamos de la contabilidad, la sacamos Sí. del RP, tenemos muchísima información. Pero, claro, luego lo que tengo que hacer es Ya. interpretar esa información. Ujú. Gracias. Bien. Espera, que tenemos a alguien escribiendo. Vale, esperamos. Es que te quería comentar porque me parece súper interesante y emocionantísimo este mundo, pero sí que es cierto que las empresas es verdad que lo que quieren las pymes es eso, es ver ejemplos prácticos en cuanto a sectores en los que están trabajando ellos. A ver, el caso de Ana ha sido claro, ¿no? Un claro ejemplo, pero eso es, ¿no? Ver prácticas, experiencias. Sí. Se puede profundizar mucho más en diferentes sectores. O sea, al final sí que es cierto. Está en otro tipo de sectores, correcto. La gente que solo porque sea de ventas o sea de los casos igual, pues el BBVA, pues el Netflix, bueno, se arrastra. Sí, bueno, esos casos básicamente sí es verdad que hay que aterrizar esos casos, pero se ponen para que la gente tome en consideración de lo que se puede llegar a hacer. Vale, aterrizarlo a las empresas, a las pymes, se puede hacer, claro. El problema es que la inversión, o sea, uno de los puntos de dolor es la inversión, básicamente. Entonces, es un punto de dolor importante. Entonces, bueno, si podemos apoyarnos en temas de transformación digital y subvenciones. Hombre, pues, ahí un poco contar también con nosotros como aliados desde la Sí, oficina exacto. Acelera Pyme, que al margen del kit digital, kit consulting, que son, pues bueno, que todos las tenemos un poco más presentes, que hay otro tipo de ayudas y que también, sobre todo, creo que os podemos servir un poco de intermediarios para quitaros ese miedo de que hay veces que no es tanta la inversión como os pensáis y, sobre todo, incidir en que es una inversión. Creo que cuando empiezan las cosas nuevas pasa mucho, ¿no? Esto me lo puedo hacer yo, ¿no? Dentro de unos años nadie pensará esto lo puedo hacer yo, ¿no? Entonces sí que es importante, yo creo que contar con un experto, aunque solamente sea en ese arrancar que pueda ser, según la dimensión del proyecto, está claro, pero sobre todo que sí que invitaos a que os acerquéis a nosotros para que os podamos valorar proyectos, porque igual ni son de tanta envergadura, los podéis abordar de una manera más manual, por decirlo, o sea, más familiar, más cercana, y si son de gran envergadura, podemos encontrar alguna vía de financiación para que os sea más ligero, ¿no? Y es que un poco las conclusiones que yo comentaba es que no hay que hacer una optimización macro, o sea, se pueden ir haciendo las cosas poco a poco, tanto en automatizaciones como en análisis de datos. O sea, son cosas que no consideramos que haya que invertir, o sea, hay que hacer una inversión, pero que no tiene por qué ser una inversión súper importante, ¿vale? Y que si también es eso, pues si en algún momento las personas consideran que pueden valerse por sí mismas y hacer ese tipo de trabajos, ese tipo de automatizaciones o ese tipo de análisis, pues si necesitan un poco de ayuda, también se puede hacer una labor de consultoría pura y dura, o sea, simplemente. Claro. Creo que un poco el tema de las redes sociales, que al principio todo el mundo se llevaba a las redes sociales de su empresa y al final se ha dado cuenta de que si quiere que realmente sea un elemento de marketing y que se monetice, que al final es de lo que se trata, ¿no? Pues claro, que igual hay que contar con un experto. Entonces, creo que en esto puede pasar un poco parecido, ¿no? Que hay que tomar esa conciencia de que no pasa nada por tener ese consultor que aunque no te haga todo el proyecto según como sea, pero que te pueda ir. Y te puede ir orientando, sí, correcto. Sí, completamente de acuerdo. Pues bueno, si no tenemos ninguna cuestión, damos por cerrado el webinar de hoy, el evento de hoy, mixto. Muchas gracias a todos, a todas. Repito, para los que estáis al otro lado también, que os enviaremos todo el material que se ha expuesto, igual que pues, la posibilidad de contacto con Juan y con nosotros, con la oficina, como yo digo, para que os podamos ayudar en temas de financiación o en cualquier otra cosa que consideréis oportuno. Muchas gracias a todos, a todas y espero que os haya resultado de interés. Muchas gracias. La formación